Nos da mucho gusto tener en esta sesión, estimadas amigas y amigos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, a la doctora María Sierra Pacheco. Es un gusto tenerte con nosotros, estimada María. Eres un baluarte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su trayectoria ha sido maravillosa y hoy tenemos la gran oportunidad de poder platicar de un tema que la doctora maneja de una manera extraordinaria, pero además es uno de los temas que hoy en día tenemos que ponerlo en la agenda de nuestro pensamiento, y son las estrategias disruptivas y las ciencias penales, una vinculación bioética. Platícanos, por favor, estimada María. Muchísimas gracias por este espacio y sobre todo, pues por tener esta posibilidad de volver a compartir con ustedes estos temas. Pues lo cierto es que después de la pandemia, creo que muchos de los escenarios que pudimos ver es este anhelo por querer regresar a una normalidad. Y lo cierto es que haciendo una lectura entre líneas, lo que vimos es que justamente esa normalidad de la indiferencia hacia el dolor ajeno, hacia el sufrimiento ajeno, fue lo que detonó parte de la pandemia. Entonces, me parece que las ciencias penales justamente no podrían ayudarnos a recuperar esa normalidad, aunque muchas personas la anhelan. Creo que el análisis debería ser más enfocado en poder identificar metodologías disruptivas que nos permitan volver a colocar el sentido profundo de la vida en estas violencias estructurales, no solo para saber enfrentar mejor una posible pandemia en el futuro, sino cambiar las condiciones de muchas de las personas y grupos a nivel mundial. Claro, y es que normalmente cuando se habla de las ciencias penales, como que lo enfocamos mucho a temas de la represión, ¿no? De todo este tema que tiene que ver con la aplicación de la pena, las políticas criminales, pero también tiene que ver con temas que son rubros importantísimos como la prevención. Y algo que no podemos dejar de lado es el hecho de que tratamos con seres humanos. Todo esto tiene que ver con seres humanos. Y al tener esta conciencia de que estamos tratando y que el objeto, en todo caso, de estudio de las ciencias penales, sí son una serie de áreas de conocimiento, pero que tienen este impacto en la sociedad. Es muy importante reconsiderar eso que tú nos estás planteando. Ciertamente, después de la pandemia, fuimos otros o somos otros, ¿no? Sí, sobre todo en temas de salud mental, creo que también no hemos alcanzado a percibir la afectación que tuvo el confinamiento. Haberlo exigido para muchas personas donde la propia casa era el centro de las violencias, pues también fue no haber reconocido, ¿no? la ineficacia en muchas de nuestras políticas públicas en materia de prevención. Exigirle a una familia o a un adolescente el que se quedara confinado en casa por temas de pandemia en donde vivía o convivía con su agresor, pues tiene consecuencias no solamente a corto, sino también a largo plazo. Sí, claro. Fue un tema que develó una cantidad de inconsistencias dentro de la estructura social. Cuánta violencia había en las familias, muchos divorcios se gestaron. También debo decir que hubo grandes oportunidades, quizás fueron las menos, pero donde había la posibilidad de una mayor convivencia, de mayor cercanía, de mejores pláticas, de disfrutar la vida desde un momento distinto. Pero esto vino aparejado también de problemas económicos, de frustraciones. Se develaron situaciones de infidelidades que estaban ocultas, ¿no? Y que, bueno, al final del día esto pues nos hizo replantear también la sociedad y nos hace ver que las ciencias penales no pueden estar alejadas de estos temas, sobre todo en temas muy particulares como la criminología, ¿no? Sobre todo, yo creo que la criminología tiene que aprovechar como esta situación para poder plantear sus propias estrategias metodológicas e incluso epistémicas, ¿no? También como discurso criminológico y como desarrollo de pensamiento criminológico nos ha costado mucho tiempo, sobre todo el poder desvincularnos como desde el enfoque solo clínico, porque no debería ser el único. El quehacer del criminólogo o de la criminóloga no debería estar sujeto solo a sistemas penitenciarios, sino también actuar en otros espacios más de corte preventivo, en las escuelas, en las universidades,
incluso poder analizar desde estas metodologías disruptivas donde volvemos a colocar la vida en el centro, temas de prevención del suicidio, ¿no? Entonces son aspectos que a veces las ciencias penales pues las tenemos como un poco al margen, sí se abordan desde la bioética, pero a la bioética también hay que colocarla ya como lo que es una ciencia de frontera que nos permite ir incorporando más variables, mayor comprensión y hacer este reconocimiento que ya los problemas de hoy son complejos, necesitamos pensamiento crítico, necesitamos también desarrollar pensamiento sistémico y sobre todo establecer espacios de conversación entre disciplinas. Ya la visión unidisciplinar no nos da para eso. A ver, yo tengo esta apreciación, seguramente está equivocada, pero en ocasiones lo que encuentro es esta radicalización en temas que se consideran que pueden ser como la panacea para la solución de los problemas. El neuroderecho, por ejemplo, las neurociencias. Hoy todo es neurociencia, hoy todo es inteligencia emocional y le apostamos a esas rutas como para la solución de los problemas que estamos teniendo como sociedad, como para efecto de ir en un momento construyendo políticas públicas, pero dejamos de lado otros aspectos que han servido, ¿sí? Claro, hay otros rubros que tenemos que ir desdeñando, pero hay otros que son firmes, que están fuertes ahí en cuanto a definiciones que se fueron desarrollando y que nos permiten comprender la realidad. Este tema, por ejemplo, del neuroderecho, ¿no? Que es todavía un tema, me parece, no acabado. Hay quien se radicaliza y dice, bueno, es que tomando medicamento, tomando ciertas cosas, con esto solucionamos el problema. Eso es ver una cuestión muy reducida, porque hay temas delictivos que son muchísimo más elaborados, más construidos y que no necesariamente tienen que ver incluso con aspectos de una violencia, que no tiene que ver con violencia directamente, pero que sí tiene un efecto de manera colateral que afecta inminentemente a la sociedad en cuanto a su estructura. ¿Qué opinión te merece esta forma de radicalizar estos temas? Pues me parece de alto riesgo en tanto que no permite el diálogo, ¿no? Yo creo que esta cuestión sí, por supuesto que tenemos que irnos especializando, ¿no? En ciertos temas principalmente o disciplinas, pero también hay que tener esa apertura que no te va a dar la solución. Te puede dar la consideración de un escenario que a lo mejor no tenías previsto, pero que requieres de otros especialistas para que en conjunto la discusión sea mucho más nutrida, puedas tener opciones, ¿no? Que a lo mejor no habías considerado y sobre todo partir de esta base. Los problemas son complejos. Ya esta característica nos obliga a tener que dialogar con otras ciencias, con otras disciplinas, a reconocer otros saberes y también reconocer conceptos que se han venido acuñando, que funcionan, que están bien, que son sólidos, que tienen una base epistemológica que da suficiente para estas intersecciones entre disciplinas y personas. Entonces, dejárselo solo a las neurociencias, solo a la justicia restaurativa, solo a lo mejor un enfoque victimológico, lo que nos está llevando es a incurrir en estos errores, ¿no? De tener como una premisa ya sea incompleta o falsa, pensando que con el solo hecho de saberlo te va a modificar el comportamiento. O como si funciona en un caso, ya se puede generalizar. Yo creo que ahí me parece que generar estos espacios de discusión, de reflexión, también de revisión, ¿no? Es decir, ¿qué pensamos, por ejemplo, sobre perspectiva de género? Claro. ¿Qué pensamos de la diversidad sexual? Pensar lo que pensamos, yo creo que también es una de estas estrategias disruptivas que nos va a permitir pues, cuestionar, ¿no? También las premisas sobre las cuales hemos construido cosas que después de la pandemia vimos pues, que no nos estaban dando el resultado esperado, ¿no? Yo creo que ahí clave sería una planeación estratégica. Entonces, parte de estas exploraciones de cómo abordar ahora estos escenarios para cambiarlos, podemos allegarnos de métodos de prospectiva. Hay una línea que se llama prospectiva jurídica. Podríamos también hacer estas revisiones epistémicas y evidentemente no dejarle a una sola disciplina o a una sola área la posible solución. Claro, y este es un tema extraordinariamente interesante porque después de la pandemia nos hace reconstruir el conocimiento
¿no? Nos reconstruimos nosotros como seres humanos, como sociedad, como familia, muchas familias desafortunadamente o afortunadamente en algunos casos se desquebrajaron, y digo afortunadamente, no es lo deseable, pero ante la violencia sistematizada, dices, bueno, a veces es dentro de lo malo, pues busquemos lo mejor que pudiera llegarle a pasar a un ser humano. Sobre todo me refiero a las niñas y a los niños, a los adolescentes que están viendo eso como una cuestión que se empieza a normalizar y que posteriormente lo vamos a ver reflejado en la sociedad. Entonces, partiendo de esto, te pregunto, ¿consideras que la criminología cambia de manera, podría decir, radical a partir de la pandemia? A partir de que pudiéramos establecer estas rutas nuevas que tenemos, porque nos descubrimos como una sociedad en ocasiones hasta apática. Sí. Pues yo creo que, pues si bien no cambia como disciplina, porque bueno, siempre hay que partir de la base, ¿no? Que le dio origen a esta forma de acercarnos al fenómeno criminal, sí requiere una revisión y sí requiere de nuevas rutas y también requiere pues de un pensamiento innovador, ¿no? Entonces creo que tiene que evolucionar, no se puede quedar estancada, no podemos pensar todavía en la figura del criminólogo para medir riesgos, ¿no? En estas evaluaciones de riesgo para solo el sistema de justicia penal. Tenemos que involucrarnos más en aspectos sociales, personales, recuperar narrativas, identificar otras variables, ¿no? Lo que puede ser crianza, lo que pueden ser modelos de apego, lo que pueden ser también interacciones, ¿no? con los referentes que se tienen en temas que a veces, porque son un tema tabú, no abordamos de manera completa, ¿no? Entonces, creo que la criminología sí requiere, ¿no? Como darse esta revisión profunda, epistémica, conceptual, teórica, trazar nuevas rutas, reconocer lo que se hizo bien, reconocer en donde todavía tenemos áreas de oportunidad y sobre todo atrevernos a innovar con la implementación de otras metodologías que nos permitan tener un campo visual mucho más amplio. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Pues mira, a mí me gusta mucho trabajar con modelos de prospectiva, sobre todo en prospectiva jurídica. Es decir, cuéntanos de eso. Tienes, por ejemplo, la intención de regular un comportamiento, ¿no? Y que la regulación sea pues, bajo un catálogo de delitos. O bien quitarlo del catálogo de delitos. Bueno, ¿eso qué implica? Pues que la gente esté consciente de que o lo vas a incorporar o lo vas a sacar del código, ¿no? Tienes que prever presupuesto para entonces, si esto ya no va a ser delito y lo vas a tratar de una manera distinta, que su discusión en el Congreso se le asigne el presupuesto para que el diseño de esa política de prevención pues, cuente con las herramientas presupuestales suficientes para que puedas contratar gente o especialistas o generar alianzas estratégicas y pensar cuál es el escenario que quieres. Supongamos, tema de adolescentes. Pues yo no los quiero pues, en internación, aunque tengamos los indicadores internacionales. Bueno, ¿cómo puedes preverlo? Bueno, pues dame un presupuesto para acudir a escuelas, ver cómo interacciona el adolescente, qué materiales consume, ¿no? Ya también entendiendo la sociedad del consumo, qué les estamos dotando como herramientas socioemocionales, de autogestión, qué espacios tienen y que no sea el prohibicionismo, ¿no? Es decir, bueno, si tú requieres una proyección de una ley que proteja derechos de los adolescentes, pues hay que tener también este reconocimiento y quizás ahí es donde podría intervenir las neurociencias. Si el cerebro de un adolescente tiene plasticidad, se está configurando de nueva cuenta y requiere ciertos referentes conductuales, sociales deseables. ¿Tiene las condiciones? ¿Tiene una base económica que le permita satisfacer ciertas necesidades básicas para solo enfocarse al estudio? ¿O por qué hay deserción escolar? ¿Qué es más atractivo? Entonces, esta visión, ¿no?, más integral, basándote en métodos prospectivos, te va a permitir entonces considerar variables de, bueno, este grupo etario, ¿no?, a lo mejor entre los 13 y 16 años, ¿qué tipo de educación reciben? ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo se interviene con una terapia psicológica? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Está medicado? ¿Trae un diagnóstico de TDA desde los 2 años? Todo eso te permite entonces contribuir a decir, voy a tener una política pública que sí tenga una acción efectiva en donde este grupo de adolescentes en este contexto, con estas narrativas, puede efectivamente alcanzar esta meta. Y entonces trazas metas que sean viables y que sean alcanzables.
Otro tema es en las mujeres, ¿no? Pensamos mucho en la violencia contra mujeres y desafortunadamente muchas de nuestras políticas públicas van enfocadas a que pues sigamos ejerciendo roles, ¿no? De género. Enséñale costura, enséñale inteligencia financiera, Claro. que sea autosuficiente, que pueda abandonar la relación de pareja porque el ingreso que percibe no tanto va en función en la cantidad, sino lo que hace con lo que tiene. Dale clases de inteligencia financiera, enséñale a invertir. De que son cooperativas, bueno, ¿cómo ha funcionado este tema de cuidados entre comunidades de ciertos grupos indígenas, por ejemplo? Entonces es ir recuperando cosas dentro de las ciencias sociales con este enfoque más de prevención, con este enfoque de, bueno, la violencia es estructural, sí, entonces, ¿cómo la desarticulamos? Claro, fíjate que eso que dices de la educación financiera me parece que tendría que darse desde la educación básica, porque somos una sociedad consumista, pero no sabemos administrar, no sabemos tampoco generar riqueza, y eso también genera esclavitud, porque, bueno, termina una persona endeudadísima por no tener una inteligencia financiera, por querer comprar, ¿no? Querer tener para poder ser en una sociedad como la nuestra. ¿Piensas que estamos construyendo una sociedad con una visión distinta para el futuro, con lo que tenemos en este momento? ¿O solo estamos reproduciendo lo que resulta conveniente? Y lo pregunto a partir de esto. Seguimos arrastrando mucho de esta, ahora y cuando se critica y decimos un montón de cosas de Lombroso, de Ferri, de Garófalo, ¿no? Y criticamos y decimos, sí, pero sistemáticamente seguimos hablando y etiquetando en aspectos de peligrosidad y dices, bueno, no se supone que esto ya lo habíamos superado, ya lo habíamos avanzado y ahora de alguna manera lo volvemos a retomar con un discurso distinto, ¿no? Las neurociencias. Y entra el debate, ¿no? El tema de la imputabilidad, si va a ser imputable o inimputable porque tiene determinadas problemáticas neuronales, en fin, dices, ¿estamos realmente reconstruyendo una nueva sociedad o nos está faltando una construcción axiológica social que nos permita entender el que no solamente estoy yo en el mundo, sino que hay otros seres humanos con pensamientos diversos? No quiero abusar de la palabra, tú eres la experta, pero me surgen todas estas cosas. Claro, y es que yo creo que también es parte de lo que nos hace falta, ¿no? Es decir, no es encontrar solo las respuestas, sino formularnos mejores preguntas. Entonces, Exacto. a la que tú me acabas de establecer, yo creo que vamos en construcción, podría decirse. ¿Desde cuándo estamos? No tenemos una hora. Es como poder ir trazando de manera mucho más estratégica cuáles son nuestros puntos, ¿no? De inflexión de, bueno, hasta aquí que hemos hecho, ¿qué nos falta? Un ejemplo clarísimo son los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, primero la agenda, pues la 2030, ya vamos pensando en cambiarle la fecha a la 2050 porque no vamos a llegar, ¿no? Y lo cierto es porque nos falta mucho pensar en el futuro, no como en lo que va a pasar pasado mañana, sino lo que voy a vivir con decisiones de hoy. Claro. Entonces, esta visión, ¿no? de poder interpretar no el futuro como en un aspecto a lo mejor poco científico, sino como una construcción seria, ¿no? De decir, ¿qué escenario quieres para mañana para este grupo? Para estas mujeres, para estas indígenas, para estos adolescentes, para estas personas que a lo mejor ya no tendrían por qué estar en prisión. ¿Qué quieres para esta comunidad? Perdóname que te interrumpa en esto, pero a ver, cuando decimos ¿qué quieres? ¿No sería tanto como invadir también su libertad de decisión? No, porque aquí el método prospectivo te permite decir, bueno, ¿tú qué quieres desde la postura que tienes? Pero entonces tráelos con un método prospectivo a que te digan qué futuro desean, cómo lo están planeando, cómo se lo imaginan. Entonces lo involucra y le des la responsabilidad de, bueno, ¿qué es lo que quieres para a ti fuera de prisión? No, pues tener esto. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy para tener cercanía a ese futuro? Tiene que ver a veces también con este planteamiento de que a veces hacemos solamente lo que podemos y nos limitamos. Esta autolimitación, ¿no? Es un poco el conformismo, pues es lo que tengo, lo que toca. Y hay quien dice, bueno, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Con buen horario. Pero lo cierto es que no. O sea, la perspectiva también te invita a decir, ¿cómo quieres vivir el mañana? ¿A quién vas a involucrar?
Y por supuesto, también en el diseño de política pública no es llegar a imponer de esta va a ser tu realidad mañana porque yo la pensé en biblioteca, la pensé en un foro o en una academia, ¿no? Es decir, te voy a involucrar porque tu futuro es tu responsabilidad. Y entonces compartimos responsabilidades. El Estado, ¿qué tendría que garantizar para que cada ser humano pueda entonces cumplir con ese futuro sin entorpecer derechos de otras personas? Claro. Y yo creo que ahí es en donde vamos en construcción, porque el tema del sistema de cuidados, ¿no? Esta dimensión que se establece de autocuidado, el derecho a cuidar y derecho a que me cuiden, implica un cambio de paradigmas. Y eso yo creo que las ciencias penales tendría que voltear a ver, no solamente para distribuir cargas de cuidados en casa o distribuir cargas del adulto mayor con una enfermedad, sino también cuidarnos entre pares. ¿Cómo me cuida la institución para la que trabajo y cómo la cuido yo? ¿Cómo cuido a mi colega? ¿Cómo cuido a mi superior jerárquico? Y entonces el tema de cuidados es lo que nos va a permitir dejar de estar en construcción, ¿no? Claro. En este futuro, que lo que queremos es que vayamos abandonando esta violencia estructural y que pues se vaya democratizando el ejercicio tanto de los derechos como de las responsabilidades, pero también de las obligaciones, porque a veces también como que lo perdemos de vista. Estamos más enfocados a los derechos, pero desatendemos el aspecto de la obligación. Y justo en esta temática, una de las cuestiones fundamentales tendría que ser, en aras de lo que estás mencionando, el tema de reconsiderar el tema de la lealtad. O sea, la lealtad institucional, la lealtad social. No somos leales a un pacto social, por ejemplo. En el momento mismo que no queremos pagar contribuciones, en el momento mismo en el que nos pasamos un semáforo en rojo. O sea, en esos pequeños detalles se empieza a ver un desapego y eso genera una disfunción a una estructura. Es un tema, creo que tendría que ser fundamental y obviamente esto nos conlleva a repensar toda esta manera en que estamos construyendo la sociedad y en donde las ciencias penales tienen una gran participación. Por eso, en cuanto al tema de la política criminal, es fundamental esto. Claro. O sea, quizá podríamos decir en este momento, bueno, ¿qué tiene que ver eso que están hablando con las ciencias penales? Bueno, es que a partir de unas sociedades en donde se diseñan las políticas de prevención, de sanción, de ejecución de las penas, todo un proceso. Estábamos muy acostumbrados en el proceso penal anterior, por ejemplo, a que las personas mentían, ¿no? Llegaban, por ejemplo, los peritos o llegaban los policías, por poner un ejemplo, y ratificaban nada más sus informes, sin que ellos estuviesen directamente en el momento de la detención. Eso tiene que ver con una conceptualización de carácter social, cómo estamos entendiendo la sociedad, y empieza a cambiar, ¿no? Con el proceso acusatorio. Ahora no nada más es decir, ratifico mi informe, no, tengo que explicar realmente todas estas temáticas. Tiene mucho que ver con la ética. Hace un momento platicábamos de un autor que me decías que te marcó más que por la liquidez, más te marcó por el tema de la ética. Así es. Por favor, platícanos. Bauman. Bauman. Justamente, Pues, mucha gente lo ubica por este concepto de amor líquido, arte líquido, sociedad líquida. Yo cuando lo estudié aquí en el INACIPE, en la maestría, me conquistó más por el concepto de adiaforización. Un acto adiafórico para él es esta situación donde te resulta indiferente el sufrimiento o el dolor ajeno. Y entonces, claro, lo que nos está mostrando es que lo que le pase al otro no me preocupa, no me interesa. Me da igual. ¿Y cuántas veces no vemos que hay personas que están tiradas, que no sé si están de verdad disfrutando, y lo digo en el mejor de los sentidos, de un descanso, una borrachera que dices, hombre, qué envidia, ¿no? Está ahí acostado, ¿no? Descansando, y no sé si le dio un infarto. Entonces no tengo, porque viene la otra, si te acercas, Claro. lo quieres ver, verificar, entras en un problema. Entonces también es un tema en donde la sociedad, el propio sistema nos ha hecho egoístas. Y sobre todo porque no sabemos gestionar incertidumbres. O sea, también creo que eso es parte de esta característica pues, global, ¿no? Decir, no me interesa lo que le pasa al otro porque no tengo ciertas certezas garantizadas o sé cómo gestionarlas. Y entonces sabría yo cómo actuar, a quién hablarle, pedirle a la autoridad que, ¿no? acuda.
Entonces, Bauman lo que nos hace en estas invitaciones, en sus lecturas del material más de tipo ético, es a revisar nuestros valores, esta base axiológica. Y yo, para no entrar como en una cuestión moral o religiosa, me gustan los principios de la bioética. Claro. Entonces, por eso esta propuesta, ¿no?, de ir amalgamando bioética, prospectiva, ahora sistema de cuidados, ciencias penales, política criminal, metodologías disruptivas, análisis donde se pueda conversar interdisciplinariamente y entonces plantear preguntas complejas, preguntas difíciles, no porque pensemos que las ciencias penales tengan todas las respuestas, sino quizás tengan la brújula para formular mejores preguntas, reconocer cosas que no podemos cambiar como la complejidad de estos problemas y entonces tener un aporte importante para este futuro que deseamos colectivamente. Claro, ¿no? Y fíjate, eso que estás mencionando, cada uno de estos rubros podríamos decir que son cursos específicos donde se van a desarrollar o donde se pueden desarrollar todos estos elementos que nos van a permitir repensar, como lo decías al principio, nuestra propia realidad, en dónde es que estamos para poder. El tema, ¿sabes? Es que, y ha sucedido, nos volvemos muy críticos, ¿no? O más bien en ocasiones criticones. O sea, el crítico tiene siempre la posibilidad de señalar, pero además tiene la posibilidad de dar una propuesta. El criticón es lo que nada le gusta, nada le ajusta, entonces está siempre en contra de todo. Pero el asunto es cuando se nos da el uso de la palabra y te dicen, a ver, ¿y qué propones? ¿Cómo lo hacemos? No sé, pero yo sugiero que, o pienso que estamos mal de entrada. No, bueno, no opera de esa forma. Necesitamos una estructura, necesitamos conocimientos, necesitamos aspectos que nos den solidez a nuestras propias propuestas. Y justamente lo que buscamos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que precisamente a través de este tipo de acercamiento podamos ir repensando las cosas. Bien lo decía la doctora, las ciencias jurídico-penales no tienen la respuesta, pero hoy tenemos una apertura muy interesante. Estamos abiertos a ver y a explorar lo que otras áreas del conocimiento nos pueden aportar. Nos volvemos muchísimo más flexibles, estamos más cerca de la química, de la física, de las matemáticas, por supuesto, de la lógica que nos hace pensar de una manera correcta. Y bueno, estamos muy contentos de tener, de verdad, mi querida María, no sabes cómo te valoro, te aprecio, te respeto, conozco tu trayectoria en INACYPE. Has sido una maestra ejemplar, siempre muy comprometida y bueno, tus investigaciones siempre han sido de vanguardia. Y queremos invitarte a que sigas con nosotros participando. Los invitamos a que sigan a la doctora María Sierra. Te ganaste el grado, Por favor. entonces a la doctora María Sierra para que a través de los talleres, de las conferencias, de las pláticas que ella nos brinda aquí en el instituto, nos hagan el enorme favor de seguir también en todas las plataformas para que vean nuestra oferta académica, donde por supuesto la doctora está inserta siempre proveyendo de grandes conocimientos. Muchísimas gracias a todas y a todos por seguirnos. Gracias porque en INACYPE se viven intensamente las ciencias penales.